En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta ¿Qué es el hombre? Capítulo 1, quinta parte. Me alegro de estar nuevamente con usted en la conclusión de una semana más. Nuestro tema para esta semana ha sido ¿qué es el hombre? En nuestras charlas hemos visto que la rebelión del hombre contra Dios produjo un cambio radical en cada una de las áreas de su ser trino, es decir, en su espíritu, su alma y su cuerpo. Brevemente los cambios son los siguientes. El espíritu del hombre murió, el alma del hombre fue infectada con la rebelión, una tendencia rebelde fue inyectada en su alma, y el cuerpo del hombre cayó sujeto a la corrupción, al deterioro, a la muerte. Sin embargo, las buenas nuevas del Evangelio son que Dios ha provisto un milagro para devolver el espíritu del hombre a la vida. Ese milagro se llama renacimiento o regeneración. Jesús mismo dijo que es esencial, no hay alternativa, no hay sustituto, es necesario renacer. Brevemente, el proceso de renacimiento es como sigue. Una persona recibe por fe en su corazón la semilla incorruptible de la palabra de Dios, las escrituras, predicada o leída. Entonces el Espíritu Santo, sobrenatural y soberanamente, hace que esa semilla germine y de esa semilla sale una naturaleza que es correspondiente a la de la semilla. La semilla es divina, la naturaleza es divina, la semilla es eterna, la naturaleza es eterna. Y esa semilla es también la palabra personal de Dios, porque Jesús es la palabra personal. La Biblia es la palabra escrita y siempre están completamente de acuerdo en la palabra predicada. El Espíritu Santo hace nacer por un milagro una nueva vida, y esa vida es la vida de la palabra personal, la vida del mismo Jesús. Hoy quiero hablar más extensamente sobre la nueva vida que resulta de la regeneración o renacimiento. Primero que todo, quiero enfatizar nuevamente ese principio vital e importante, que en todo el universo la naturaleza de la semilla determina la vida que saldrá de ella. En el capítulo 6 de Gálatas, Pablo dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sabemos que esto se ajusta a lo natural. Si usted siembra una semilla de naranja, no cosechará una manzana. Si usted siembra una semilla de cebada, no cosechará trigo. Usted sabe que la naturaleza de la semilla determina la vida que saldrá de ella. Lo mismo es absoluta e igualmente cierto en lo espiritual. La naturaleza de la semilla determina la naturaleza de la vida que saldrá de ella. Y estamos hablando de nacer de nuevo ahora, de la semilla imperecedera e incorruptible de la palabra de Dios. Yo creo que muchas personas que han nacido de nuevo no aprecian a plenitud lo que Dios ha puesto dentro de ellos, porque no se ven lo suficiente en el espejo de la palabra de Dios para conocer cómo es esta naturaleza interna. El milagro de la palabra de Dios es que antes que nada, cuando no vemos en ella, nos enseña nuestra condición perdida y pecaminosa. Pero luego, cuando aceptamos el remedio de Dios y volvemos a ver a ella, nos enseña la naturaleza de la personalidad nueva que Dios ha producido dentro de nosotros. Quiero leer en 1 Juan capítulo 3, versículos 9 y 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hay pues dos clases de hijos, dos clases de descendientes de una persona, los hijos que son descendientes de Dios y los hijos que descienden del diablo. Y Juan dice que su conducta muestra obviamente de quién se es hijo. Y hablando de los que son nacidos de Dios, los renacidos, los regenerados, dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Quiero decir que yo no creo que un creyente nacido de nuevo no pueda pecar. La manera que entiendo este versículo es que dentro del creyente nacido de nuevo hay una naturaleza, una vida nueva que es absolutamente incorruptible. La semilla es incorruptible y la vida es incorruptible, y esa nueva naturaleza es incapaz de pecar. Ninguno que nace de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios, la simiente incorruptible, permanece en él, y la vida que procede de esa semilla nunca puede corromperse, es incorruptible. Y Juan dice algo muy fuerte, no puede pecar porque es nacido de Dios. Voy a repetirlo, no creo que eso se refiera a la persona que ha nacido de nuevo, sino que se refiere a la naturaleza nueva que nace dentro del renacido. Es esencial que entendamos la diferencia. Veamos ahora lo que dicen las Escrituras sobre esta naturaleza nueva que nace dentro de dicha persona. Es una vida inconquistable, una naturaleza invicta, y Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Tome nota, dentro de usted, si usted ha nacido de nuevo, hay una vida que no puede ser vencida. La vida recibida de Dios derrotará al mundo, pero efectiva únicamente cuando es vivida por la fe. Esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En el Nuevo Testamento está el potencial de la victoria, pero en la fe está la realización actual de esa victoria. Y otra cosa que tiene esa nueva vida que nace de nosotros es que no puede ser tocada por el diablo. Segunda Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Otra vez dice que la naturaleza incorruptible produce vida incorruptible, pues aquel que fue engendrado por Dios, Él le guarda y el maligno no lo toca. Somos guardados por Dios, el primogénito de entre los muertos, el hermano mayor. El maligno Satanás no puede tocar esa nueva naturaleza, está fuera del territorio suyo, puede tocar el alma del hombre, puede alcanzar su cuerpo, pero no puede llegar hasta su espíritu regenerado. También necesitamos saber que Dios ya ha hecho la provisión para llenar todas las necesidades de esta nueva vida. En 2 Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4 dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder divino, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes en la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Deseos malignos. Vea usted, la vida nueva nace de la semilla incorruptible de la palabra de Dios y se alimenta de la incorruptible palabra de Dios. Cuanto más se alimente de esa incorruptible palabra de Dios, se hace más y más participante de la naturaleza divina, y en proporción a su participación en la naturaleza divina, es librado de la corrupción que hay en ese mundo a causa de los deseos pecaminosos. Ya dije antes que la palabra que describe a la naturaleza vieja carnal es corrupta. Esencialmente es corrupta. La palabra clave que describe la nueva naturaleza regenerada por el Espíritu Santo con la palabra de Dios es incorruptible. De manera que tenemos a esas dos naturalezas directamente opuestas entre sí. Una, la que es divina y que nace en nosotros, es incorruptible, pero la naturaleza vieja es carnal, es corruptible, y ninguna de las dos naturalezas puede ser cambiada. La naturaleza de Dios nunca puede corromperse, ni la naturaleza vieja puede llegar a ser incorruptible. Y la manera en que vivimos determina por cuál de las dos naturalezas nos controla. Para concluir, quiero recordarle algo que ya he mencionado. Esa naturaleza nueva, que es regenerada por el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, es la misma naturaleza de Jesús, la palabra personal. En otras palabras, la palabra personal procede de la palabra predicada o de la palabra escrita. Las dos concuerdan en una. Así lo dice Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice: cuando me volví a Jesucristo y entregué mi vida a Él, mi vida vieja murió. Había sido crucificada con Cristo en el Calvario. Fui identificado con Jesús en su muerte, en la cruz. Pero una nueva vida surgió dentro de mí y esto es Cristo viviendo en mí. Y note nuevamente que Pablo enfatiza la necesidad de la fe. Esa vida es hecha efectiva por la fe en el Hijo de Dios. El potencial está ahí en el nuevo nacimiento, pero la realización de este potencial en la vida cristiana depende del ejercicio continuo de una fe activa. Cristo vive en mí. La vida que vivo en este cuerpo la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Vea usted que la combinación del nuevo nacimiento y la fe es lo que actualiza el potencial. De esa manera es que se cumple el propósito de Dios, que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Oiga lo que dice Romanos 8:29, pero a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De manera que por causa de la regeneración de la vida nueva, nacida dentro de nosotros, nos convertimos en hijos de Dios y hermanos menores de Jesucristo. La misma naturaleza que está en Jesús es reproducida en nosotros. Nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré la próxima semana a la misma hora, de lunes a viernes. La próxima semana continuaré con este tema: ¿qué es el hombre? Y explicaré cómo funcionan juntos el espíritu, el alma y el cuerpo después de la regeneración.